in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in. En el momento 3 de estructura de México, aprendimos en la lectura 1 sobre los costos sociales. Aprendimos que un costo social consiste en el beneficio que deja de percibir la sociedad que ella sufre por la ejecución de una determinada actividad económica proveniente del Estado o de los particulares. También que el poder adquisitivo que se puede decir que a partir del gobierno de Luis Echeverría y López Portillo hubo un excesivo gasto público. Eso quiere decir que se gastaba más de lo que entraba y se tuvo que pedir préstamos al extranjero, provocando con ello un círculo inflacionario y la moneda se devaluó y la pérdida del poder adquisitivo del peso también. En 2006 esta llegó a tal grado que llegó a 47.1% debido al que el precio de la canasta alimentaria recomendable pasó de 80 a 156.7 pesos, mientras que el salario mínimo alcanzó 57.46 al día. También pudimos ver que el deterioro ambiental lo causan los fenómenos como la deforestación, la desertificación, la erosión, la contaminación y la pérdida de la diversidad. Estos mismos son efectos de la explotación desmedida de los recursos naturales renovables y no renovables. Por ello, también es indispensable proponer estrategias eficaces y eficientes que nos permitan revertir ese daño que a lo largo del tiempo hemos causado. También propiciar la recuperación ambiental de nuestro entorno y así vivir en un lugar más tranquilo, seguro, pero sobre todo limpio, y dejar un buen legado a las nuevas generaciones. También pudimos ver que algún otro costo social es el desempleo. Esto se debe a que en las localidades en que las fuentes de trabajo son escasas, la población se ve obligada a trasladarse a otras regiones e incluso otros países en busca de oportunidades, lo cual eso quiere decir que es la migración. De manera predominante parten a Estados Unidos algunos, a otros no, en busca del llamado sueño americano. Pero en los años que lleva el modelo neoliberal también se ha incrementado la migración a otros países como Canadá. En tan solo 2 años hubo una migración de 15.427 sinaloenses a dicho país, de los cuales 10.565 eran hombres y 4.862 eran mujeres. También pudimos ver que la dependencia alimentaria es algún otro costo social, porque si un país no produce los bienes suficientes que sus habitantes necesitan, dependerán de los productos elaborados en otros países. Si este país no es capaz de producir los alimentos necesarios para sostener a su misma población, dependerá de la importación de dichos alimentos. Es decir, eso quiere decir que enfrentará una situación de dependencia alimentaria. Inició desde la década de 1970. Desde el primer régimen del neoliberalismo se han venido proponiendo programas gubernamentales para abatir la dependencia alimentaria. Tal es el caso del Programa Nacional Alimentario, que ayuda contra esto. También vimos que los derechos humanos se encuentran salvaguardados por los artículos del 1 al 25 de la Carta Magna, aunque en la práctica todavía falta garantizar su pleno respeto, particularmente para los grupos sociales con mayor marginación en este país. En el sexenio de Carlos Salinas se instituyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, cuyo objetivo es vigilar y establecer recomendaciones a las instituciones gubernamentales en materia de los derechos humanos. Otro tema que se abordó durante el momento 3 es el número 2 de sector económico terciario.
Este sector se diferencia del agropecuario y del industrial porque no produce bienes o mercancías tangibles, es decir, que no las materializa, sino les agrega un valor, los distribuye y comercializa los bienes que se producen en los sectores mencionados. El sector terciario se dedica sobre todo a ofrecer sus servicios a la sociedad, a las personas y a las empresas, lo cual significa una gama muy amplia de actividades que están en constante aumento. Las actividades terciarias o el sector de servicios engloban los bienes que se producen en las distintas actividades económicas, los servicios que satisfacen en las necesidades en sí. El sector terciario está compuesto de las partes blandas de economía, es decir, las actividades en donde la gente ofrece su conocimiento y tiempo para mejorar la productividad, desempeño, potencial y sostenibilidad de la economía. Los servicios son también conocidos como bienes intangibles e incluyen la atención, el asesoramiento, la experiencia, el debate, entre otros. Las actividades terciarias implican no solo la provisión de servicios a los consumidores, sino también a otras compañías. La producción de la información es también considerada como parte del sector terciario de la economía, aunque para algunos economistas esta actividad económica constituye un nuevo sector. Hay actividades que pueden ser consideradas a la vez del sector secundario del sector terciario. Este es el caso de las obras públicas. Prestan un servicio a la sociedad, pero a la vez implican la construcción de infraestructura que es considerada como parte del sector secundario. El sector terciario es más importante en las economías más desarrolladas. Este sector económico terciario es el que se hace un mayor aporte del PIB, Producto Interno Bruto, el que más población laboral emplea y el más heterogéneo. Para entender bien sobre este tema es importante resaltar las siguientes preguntas, como por ejemplo, ¿qué es el sector terciario? Se nos dice que el sector terciario es aquel sector económico que incluye las actividades que no producen bienes materiales, sino que presta servicios a la población. Otra de ellas es la variedad de actividades del sector terciario. Las variedades de las actividades del sector terciario incluyen la educación, la cultura, sanidad, el comercio, el transporte, etc., que esto sirve para mejorar la calidad de vida de las personas. En el sector terciario, en la actualidad, este ha sido el último sector en desarrollarse, pero a la vez es el que actualmente ha adquirido mayor importancia, sobre todo en los países ricos. La evaluación del sector terciario. En los países industrializados, este ha ido creciendo en importancia tanto por el número de trabajadores que ocupa como por la riqueza que genera. En la actualidad es el más predominante. I'm in love with the shape. En la lectura 3 del momento 3 del semestre 4 de la clase de Estructura Socioeconómica de México vimos el tema de economía informal. Y esto se entiende como las actividades productivas y económicas que eluden o evitan la regulación legislativa y que por tanto no están sujetas al control fiscal o pago de impuestos al Estado ni participan en los circuitos estadísticos ni fiscales. Eso quiere decir que esto es toda aquella actividad económica que no está sujeta a la ley, que es aparte, que ellos laboran por su parte sin necesidad de pagar impuestos o deberle al gobierno. Esta economía forma parte de la economía sumergida, junto con las actividades económicas ilegales, como pueden ser la facturación falsa o falseada, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la prostitución, etc. El término del sector informal es usado como sinónimo del trabajador pobre, trabajador que no tiene contrato, que no tiene seguridad pública, que no tiene seguro ni prestaciones. El concepto que ha tenido aceptación es como el conjunto de trabajadores que no tiene seguridad social. Esto quiere decir que son los trabajadores que no están asegurados por ninguna empresa o tipo de gobierno. Dentro de la economía formal tenemos tres diferentes actividades.
Por ejemplo, la número 1 es el ambulantaje, y este es resultado de la insuficiencia del sector industrial. A partir de la economía informal se desarrolló como una alternativa del trabajo. Este se viene implementando desde la antigüedad con el trueque, considerado como comercio ambulante. El ambulantaje hace referencia a la actividad comercial que se caracteriza por no tener un punto fijo y trasladarse de un lado a otro, generando problemas al ejercer el comercio en lugares públicos y carecer de la indispensable infraestructura para su funcionamiento adecuado. Esto quiere decir que el ambulantaje, como parte de la economía informal, no tiene un lugar fijo para llevarse a cabo, por ejemplo, un local, sino que andan por las calles, o si lo tienen, pero lo tienen solamente por ratos, están cambiando constantemente de lugar. Los comerciantes ambulantes son llamados así porque no tienen un lugar fijo para vender sus mercancías y las van ofreciendo de puerta en puerta, en las calles, en las estaciones del metro, en las paradas del camión, en mercados, en parques, etcétera. Aquí en nuestro pueblo de San Miguel tenemos un ejemplo como cuando vienen los oaxaqueños que traen sus ollas, sus artesanías para venderlas de casa en casa. De igual empresas pequeñas que vienen de ahí de los mochis con muebles y cosas así. Esos son ejemplos de ambulantaje. El ambulantaje tiene como objetivo alcanzar ingresos superiores al salario mínimo establecido oficialmente, evitar la incertidumbre por falta de empleo, lograr la independencia local, obtener una mejor calidad de vida en función al esfuerzo personal. La siguiente actividad perteneciente a la economía informal es la economía doméstica, y esta hace referencia a la administración adecuada de los bienes y recursos en la casa. Tienen como objetivos capacitar a las personas que en el futuro formarán una familia, proporcionar los conocimientos y técnicas para mejorar las condiciones de vida, trabajo y el hogar, preparar a la familia para lograr el mejor aprovechamiento de los recursos y ayudar a las familias a analizar sus necesidades y establecer prioridades. Según las tareas domésticas también se consideran una actividad económica, y entre ellas son la educación infantil, la tecnología de los alimentos, educación del consumidor, gestión institucional y fomento al autoconsumo y del ahorro. En los orígenes de la economía doméstica era tipo sexista, en el sentido de que existía una orientación por un género. En este caso era por el género de la mujer, ya que en términos generales la economía doméstica era conocida como la enseñanza de la cocina, costura y bordado, y como la preparación de la mujer para las tareas exclusivas del hogar. Y por último tenemos a la economía subterránea, y esta se refiere a una actividad ilegal que incluye la producción de bienes y servicios prohibidos por la ley. Por ejemplo, como lo dijimos anteriormente, el narcotráfico, el tráfico de alcohol y de tabaco, la prostitución, la piratería y los juegos de azar ilegales. La narcoeconomía es la rama más importante de la economía subterránea. Esto quiere decir que es todo aquello tipo de negocio sucio. El mercado negro, el tráfico de órganos, como ya lo mencionamos anteriormente, las drogas son partes de la economía informal, y la economía subterránea es la rama más fuerte de la economía informal. La economía tiene dos características fundamentales: no pagan impuestos ni tarifas. Y la economía subterránea representa una competencia desleal para la economía formal, ya que fomenta el robo. La economía subterránea permanece en una lucha interna por ganar territorio. Este fenómeno social atenta contra la planta productiva del país. Como ya se mencionó anteriormente, las personas que practican la economía subterránea están siempre luchando por territorio. Es una lucha interna, no externa, sino que los mismos comerciantes pelean entre ellos una guerra para ver quién tiene más y quién da más. No importa cuántas vidas se tenga que llevar, cuánto dinero se tenga que gastar, o los riesgos que se tiene que correr para ganar territorio. Esto fue el tema de economía informal de la lectura 3 del momento 3. Come on now, follow my lead. También en este momento hemos aprendido de la lectura 4 sobre las normas de competencia laboral. Se trata que es un instrumento del gobierno federal que contribuye a la competitividad económica, al desarrollo educativo y al progreso social de México, con base en el fortalecimiento de competencias de las personas. Son la expresión estandarizada de una descripción de elementos, acciones y procedimientos encaminados a establecer técnicas para el desarrollo eficiente de una actividad productiva
y para enfrentar con éxito los desafíos de los mercados cada vez más globalizados. México requiere de empresarios, trabajadores, docentes y servidores públicos más competentes. El Sistema Nacional de Competencias es una pieza clave para impulsar la competitividad. Los estándares de competencia son las definiciones de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas para que una persona realice cualquier actividad productiva, social o de gobierno. Para desarrollar un estándar de competencia, el Comité de Gestión por Competencia se apoya en grupos técnicos de expertos, quienes son capaces por el conocer el proceso de elaboración del estándar. El Registro Nacional de Estándares de Competencia es un catálogo donde se encuentran todos los estándares de competencia que describen en términos de resultados el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que requiere para realizar una actividad en el ámbito laboral, social, gobierno o educativo, y es el referente para permitir evaluar tus competencias y en su caso obtener un certificado que lo respalde. Y las competencias de las personas son los conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos individuales, es decir, aquello que las hace competentes para desarrollar una actividad en su vida laboral. La certificación de competencias es el proceso a través del cual las personas demuestran por medio de evidencias que cuentan, sin importar cómo las hayan adquirido, con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para cumplir una función a un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo definido a un estándar de competencia. El CONOCER cuenta actualmente con más de 140 estándares de competencia, inscritos por el Registro Nacional de Estándares de Competencia, RENEC, en los que pueden certificar. Se tienen estándares de competencias en diversos sectores económicos y sociales, como lo son administración pública, agrícola y pecuario, agua y comercio, construcción e inmobiliario, educación y formación de personal, financiero, logística, procesamientos de alimentos, servicios profesionales y técnicos. El CONOCER cuenta con dos figuras fundamentales para llevar a cabo los procesos de evaluación y certificación. En el momento 3 de la materia de estructura socioeconómica de México, de la lectura 5, Comercio Justo, comprendimos que el comercio justo es también llamado comercio alternativo, ya que es un movimiento internacional formado por organizaciones del sur y del norte, con el doble objetivo de mejorar el acceso al mercado de los productores más desfavorecidos y cambiar las injustas reglas del comercio internacional. Asimismo, el comercio justo es que las organizaciones del norte no se limitan a transferir recursos para crear infraestructuras, capacitar o prefinanciar a los grupos productores, sino que participan activamente en la comercialización mediante la importación, distribución o venta directa al público. Además, realizan una importante labor de denuncia y concienciación, ya que es la única red comercial en la que los intermediarios, importadoras, distribuidoras o tiendas están dispuestos a reducir sus márgenes para que les quede un mayor beneficio al productor. Es un comercio diferente al comercio convencional, que se basa en la justicia social, calidad de producto y el cuidado de la naturaleza. Fomenta una vinculación directa y de largo plazo entre pequeños productores y consumidores y contribuye a la construcción de un modelo de desarrollo sustentable y solidario. Comercio justo. Su fin último no es un lucro. Da oportunidades a los grupos desfavorecidos. Existe contacto directo entre comprador y vendedor. Y el comercio convencional. El fin último es la ganancia. No se contempla las circunstancias del productor, solo importa el producto, ignorando las condiciones del productor. En el comercio justo, los productores obtienen un ingreso digno y estable que impulsan sus propios procesos de desarrollo económico, social y cultural. Por otro lado, los consumidores
reciben un producto de calidad certificada, elaborado con respeto a la salud y cuidado a la naturaleza. Como consecuencia, hay una distribución inequitativa de la riqueza y de los recursos nacionales, altos índices de pobreza, marginación, carencia de servicios públicos y falta de consideración en general de una parte importante de la población mexicana, en particular de la población indígena. Las caídas extremas en los precios, muchas veces por debajo de los costos de producción, violentan el entorno económico, social, ecológico y cultural del pequeño productor sin ofrecerle salidas dignas. Los productos que recibe el consumidor normalmente carecen de información en cuanto a la procedencia, contenido y calidad, además de que los precios llegan a ser más altos, como consecuencia de un exceso en el intermedialismo. El consumidor termina comprando el precio más bajo, aún el costo más alto, como las prácticas de explotación, injusticia comercial, daño y deterioro del medio ambiente, uso de químicos, transgénicos y otros, con las grandes consecuencias a que esto conlleva y deriva. Las principales características del comercio justo son: los productores provienen de pequeños productores organizados, democráticos, transparentes e independientes. Los precios al productor cubren los costos de una producción sustentable y reconocen a su exportación al desarrollo integral. Se establecen compromisos de largo plazo entre los productores y las empresas del mercado. Así, el mercado debe pagar oportunamente a los productores para que no sean obligados al malvender a los intermediarios. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too.